Esta es la tercera y última unidad de la asignatura Bibliología, aparentes contradicciones de la Biblia. La siguiente es una breve descripción de la unidad 3. En esta unidad se estudiarán las dificultades de la Biblia en cuanto a contradicciones, contexto, suposiciones y errores de los copistas. Además, continuará proveyéndose de herramientas para defender la Biblia y a las preguntas más frecuentes de los opositores. El desempeño de esta unidad es aplicar el conocimiento bíblico a la vivencia y defensa de la fe cristiana, a su realidad social, política, cultural y eclesial. Su indicador es interpreta los hechos esenciales relacionados con la Biblia, para integrarlo a su vida personal, logrando así la síntesis entre fe y vida. Las dificultades o aparentes contradicciones existen en la Biblia y necesitamos estar conscientes de las mismas para saber cómo responderlas debidamente a los que se levantan contra estas. Con demasiada frecuencia las usan en sus intentos para desacreditar al cristianismo al pretender invalidar la Biblia. Algunas veces estos ataques menoscaban exitosamente la fe de los cristianos, especialmente en aquellos que no entienden las discrepancias y que las tales no existen, o porque no cuentan con las herramientas para tratarlas. En esta escuela no es práctico que usted memorice una lista de dificultades bíblicas y sus respuestas. Más bien, Mia Peak recomienda que se familiarice con la sección de las dificultades bíblicas, así como comprar la nueva Enciclopedia Internacional de Dificultades Bíblicas. Al mismo tiempo, hay algunas cosas que necesita saber para que sea capaz de responder apropiadamente al tema de las supuestas dificultades de la Biblia. Pero, ¿qué es una contradicción? Una contradicción ocurre cuando una declaración hace a la otra declaración imposible, ya que ambas declaraciones tratan con el mismo tema al mismo tiempo. Considere, por ejemplo, las siguientes dos declaraciones. 1. En mi bolsillo derecho hay un juego de llaves para el carro. Y 2. En mi bolsillo no hay un juego de llaves para el carro. Ambas declaraciones no pueden ser al mismo tiempo verdaderas. Por lo tanto, declarar que ambas son verdaderas es establecer una contradicción. Por ejemplo, la diferencia en la cantidad de personas que los evangelios mencionan como presentes en la tumba de Jesús no necesariamente significa que haya una contradicción. Si un evangelio registra que 2 personas fueron a la tumba y otro menciona solo a una, eso no quiere decir que exista un conflicto. Ninguno de los evangelios afirma claramente que solo hubo una o solo 2 personas allí. La única contradicción ocurriría si una versión afirmara de manera exclusiva que solo fue una persona, lo que excluiría la posibilidad de que hubiera más. Por eso, los registros en Mateo 28, 1 a 10, Marcos 16, 1 a 10, Lucas 24, 1 a 10 y Juan 20, 1 a 3 pueden entenderse como relatos que se complementan en lugar de ser contradictorios. Uno de los ejemplos más comunes de una supuesta contradicción es la versión relacionada con la muerte de Judas. ¿Cómo murió Judas? ¿Murió ahorcado o cayó de cabeza? Recuerde que es importante que usted lea los pasajes bíblicos que están en esta presentación y en su módulo del estudiante. De esta forma, tendrá un mejor conocimiento de lo que estamos hablando. Al leer los pasajes mencionados, le pregunto, ¿existe una contradicción o es simplemente aparente? Aquí no existe ninguna contradicción, ya que ambas versiones son verdaderas. Recuerde, una contradicción ocurre cuando una declaración excluye la posibilidad de la otra. Lo que sucedió aquí es que Judas fue y se ahorcó. Posteriormente su cuerpo cayó, reventándose por la mitad. Podríamos considerar que probablemente la soga o la rama del árbol se rompieron debido al peso de su cuerpo. Cuando éste cayó, sus entrañas se desparramaron. Note también que Mateo 27, versículos del 3 al 8, nos dicen específicamente cómo murió Judas al ahorcarse. Hechos 1, versículos del 16 al 19,
Escasamente nos dice que él cayó de cabeza y sus entrañas se desparramaron. Este pasaje no nos dice que este fue el medio por el cual Judas murió, sin embargo, Mateo sí lo hace. Finalmente, algunas versiones declaran que el sitio tradicional donde Judas se ahorcó se encuentra en un acantilado. El segundo punto a estudiar en esta lección es el contexto. Cuando tratamos con opuestos que establecen aparentes dificultades bíblicas, usted siempre debe acostumbrarse a mirar los versículos en el contexto. Con mucha frecuencia, los problemas desaparecen cuando se hace esto. En Mateo 5:48, Jesús dice: Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Algunas veces las personas citarán versículos como este y dirán que es imposible cumplirlo, que la Biblia les pide a las personas cosas imposibles de hacer y que, por lo tanto, esto no puede venir de Dios. Claro está que la respuesta se encuentra en el contexto en Mateo 5, versículos del 43 al 48. Lea la cita bíblica. Note que el contexto está tratando con amar a todas las personas por igual. Esto es lo que significa ser perfectos, en amar a otros, lo cual es algo noble cuando nos esforzamos. Por lo tanto, este versículo no está hablando acerca de la perfección de la forma como Dios es perfecto, sino que insta a las personas a amar como Dios ama igualmente. Las suposiciones y los errores de los copistas. Algunas veces las personas están buscando contradicciones en la Biblia, así que ellas encontrarán cualquier cosa que parezca una contradicción. Cuando esto suceda, pídale a la persona que la señale. Si a una persona se le empiezan a quitar las ideas equivocadas, muchas cosas empezarán a encajar en su lugar, así que escuche lo que ellos dicen y observe si existen algunas ideas equivocadas. El hecho es que las copias de los manuscritos bíblicos no son perfectas. Estos errores de las copias explican muchas de las contradicciones que alegan. Cuando estamos tratando con alguien que trae una supuesta contradicción, pídale a la persona documentarla, para que así usted pueda mirarla. Si no puede resolverla inmediatamente mirando el contexto, admítalo y pregúntele si puede volver hasta no estar en contacto con ella posteriormente. No hay nada malo en admitir algo que uno no sabe y quiera encontrar la respuesta correcta. Solo asegúrese de volver con la respuesta más tarde. Defender la fe cristiana significa estar informado acerca de los diferentes argumentos contra la fe cristiana. Esto también significa admitir la realidad de que existen errores en los manuscritos bíblicos debido a los copistas. Sabemos que de la lección acerca de la fiabilidad de la Biblia, acerca de estos errores en las copias, no afectan para nada las verdades de la Biblia. Por lo tanto, podemos creer en la Biblia. Usted enseña en la medida en que defiende la fe, y para hacerlo, necesita conocer los hechos y no ser sorprendido con la guardia baja. Los puntos de enfoque de esta lección son los siguientes. Las dificultades bíblicas son casi siempre respondidas al mirar el contexto y aplicar algo de lógica. Por lo tanto, siempre rete al crítico a mirar con usted los versículos en contexto. Una contradicción ocurre cuando una declaración hace a otra declaración imposible, cuando ambas declaraciones tratan con el mismo tema al mismo tiempo. Es correcto admitir que usted no tiene una respuesta a una dificultad bíblica. Si usted descubre que necesita llevar a cabo alguna investigación adicional, dígale entonces al crítico lo que necesita hacer y arregle otro encuentro para responderle esa respuesta. Defendiendo la Biblia es la lección 0107. En las lecciones anteriores, aprendió que la Biblia ha sido transmitida a nosotros confiablemente y que existen miles de copias que apoyan los documentos originales, los cuales son 98.5% textualmente puros. También ha aprendido que necesita preguntarles a los críticos que prueben lo que ellos dicen contra la Biblia y que demuestren sus problemas con la Biblia. Usted entonces mirará el contexto y aplicará la lógica básica al tema. Sin embargo, a menudo se presentarán retos para la Biblia y es bueno que tenga siempre algunas respuestas listas. Vamos a mirar algunas objeciones frecuentes con sus respectivas respuestas. La primera objeción que trataremos en esta lección
Es una pregunta frecuente hecha por los críticos. ¿No ha sido la Biblia copiada tantas veces que no puede ser creída? Esta es una equivocación común. Algunas personas piensan que la Biblia fue escrita en un idioma, traducida a otro, traducida nuevamente a otro, y así sucesivamente hasta que finalmente fue traducida al castellano o a cualquier idioma contemporáneo en la que haya sido leída. La queja es que debido a que ha sido escrita tantas veces en diferentes idiomas a través de la historia, ésta se ha descompuesto. La analogía del teléfono es con frecuencia usada como ilustración. Sucede así. Una persona le dice a otra persona una frase, la cual se la transmite a otra, la que a su vez se la transmite a otra, y así sucesivamente, hasta que la última persona escucha la frase que tiene poco o prácticamente nada que ver con la frase original dicha por la primera persona. El único problema con esta analogía es que no se puede aplicar en ningún momento a la Biblia. El hecho es que la Biblia no ha sido reescrita una y otra vez. Tomemos como ejemplo el Nuevo Pacto. Los discípulos de Jesús escribieron el Nuevo Pacto en griego, y aun cuando nosotros no tengamos los documentos originales, sí tenemos cerca de 6,000 copias de los manuscritos en griego, y que fueron elaborados casi al mismo tiempo que los originales. Estos manuscritos o copias están de acuerdo entre sí con cerca de un 100% de exactitud. Estadísticamente, el Nuevo Pacto tiene una pureza textual del 98.5%. Esto significa que solo la mitad del 1% de todas las copias no está perfectamente de acuerdo entre sí, pero si usted toma esa mitad del 1% y la examina, encontrará que la mayoría de los problemas son solo errores de ortografía y mínimas alteraciones en palabras. Por ejemplo, en vez de decir Jesús, una variación podría ser Jesús Cristo o Jesucristo. Así que la cantidad de variación textual de cualquier índole es extremadamente baja. Por lo tanto, podemos decir que tenemos una compilación sorprendentemente exacta de los documentos originales. Las dificultades bíblicas son casi siempre respondidas al mirar el contexto y aplicar algo de lógica. Por lo tanto, siempre rete al crítico a mirar con usted los versículos en contexto. Una contradicción ocurre cuando una declaración hace a otra declaración imposible, cuando ambas declaraciones tratan con el mismo tema, al mismo tiempo. Es correcto admitir que usted no tiene una respuesta a una dificultad bíblica. Si usted descubre que necesita llevar a cabo alguna investigación adicional, dígale entonces al crítico lo que necesita hacer y arregle otro encuentro para responderle esa respuesta. Otra de las preguntas de los críticos es: ¿no fue el Nuevo Pacto escrito cientos de años después de Cristo? Aun cuando algunos afirman que el Nuevo Pacto fue escrito entre los 100 y 300 años después de que Cristo murió, la verdad es que este fue escrito antes de que se terminara el primer siglo por aquellos que conocían a Cristo personalmente, habían tenido encuentros con él o que estaban bajo la dirección de aquellos que fueron sus discípulos. En el artículo ¿Cuándo fueron escritos los evangelios y por quién?, que puede encontrar en miapic.org, demostramos que Mateo, Marcos y Lucas fueron escritos antes del año 70 después de Cristo. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas, pero en Hechos, Lucas no menciona la destrucción de Jerusalén, la cual sucedió en el año 70 de nuestra era, ni tampoco menciona las muertes de Santiago en el 62, Pablo en el 64 y Pedro en el 65. Debido a que Hechos es un documento histórico que trata con la Iglesia, esperaríamos ver naturalmente importantes eventos registrados si Hechos hubiera sido escrito después de los eventos antes mencionados. Hechos 1, versículos 1 y 2, menciona que este es el segundo escrito de Lucas. Por lo tanto, el Evangelio de Lucas fue escrito aún más temprano que el mismo libro de Hechos. Si decimos que fue escrito 5 años antes, esto significaría entonces que el Evangelio de Lucas fue escrito al menos en el año 55 después de Cristo, aproximadamente 22 años después de la muerte del Señor Jesús. Marcos también fue escrito antes de Lucas, así que esto significaría que lo registrado por los evangelios fue escrito muy temprano y que había gente alrededor que verificaría en forma acertada la historicidad de los evangelios. Lo repetiremos.
Jesús profetizó la destrucción del templo en los evangelios. En cuanto a estas cosas que estáis mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Lucas 21, versículo 6. Sin duda, si Mateo, Marcos y Lucas hubieran sido escritos después de la destrucción del templo, estos habrían mencionado esta destrucción, pero debido a que no fue descrita en ninguno, es un fuerte indicador que fueron escritos antes del año 70. El Evangelio de Juan fue escrito supuestamente por el apóstol Juan desde la perspectiva de un testigo de los eventos de la vida de Cristo. El fragmento 52 del papiro de John Rylands del Evangelio de Juan, fechado en el año 135, contiene porciones de Juan 18, versículos del 31 al 33 y el 35, 37 y 38. Este fragmento fue encontrado en Egipto y fue necesaria una cantidad considerable de tiempo para la circulación del Evangelio antes de que llegara a Egipto. Este es el último de los Evangelios y parece haber sido escrito en los años 80 a 90 después de Cristo. Una anotación importante con relación a este Evangelio es la falta de mención de la destrucción del templo judío en el año 70 después de Cristo. Pero esto es entendible ya que Juan no menciona la profecía de Jesús acerca de la destrucción del templo, debido a que no se estaba enfocando en los eventos históricos. En vez de esto, Juan se enfocó en el aspecto teológico de la persona de Cristo y enumeró sus milagros y palabras que afirmaban su deidad. Esto tiene sentido debido a que previamente conocía los escritos de los otros evangelios. La Biblia no es un libro acerca de ciencia, pero cuando habla de forma científica es exacta. De hecho, estuvo muy adelantada en comparación con cualquier otro escrito de su época. Por favor, considere lo siguiente. 1. La forma de la Tierra. Isaías 40:22. Esto puede ser o no interpretado para apoyar la forma esférica de la Tierra. El horizonte es un círculo y un círculo es plano. 2. La Tierra no está suspendida de algo. Job 26:7. El versículo anterior es particularmente interesante considerando que la cosmología de otras culturas en esos tiempos no contaba con que la Tierra no estuviera suspendida de algo, sino que, de acuerdo con ellos, estaba suspendida sobre columnas, o personas, o animales. 3. Las estrellas son innumerables. Génesis 15:5-4. La existencia de las cuencas del mar. 2 de Samuel 22:16-5. La existencia de las fuentes en los mares y en los cielos. Génesis 7:11. 6. La existencia de senderos de agua, corrientes de océano, en los mares. Salmo 8, versículos 1, 3, 6, 8, 7. El ciclo hidrológico, Job 26, versículo 8 y capítulo 36, versículos 27 y 28. Eclesiastés 1, versículos 6 y 7. 8. El concepto de entropía. Salmo 102, versículos 25 y 26. 9. La naturaleza de la salud, sanidad y enfermedad. El listado para esta sección es demasiado largo, pero las referencias en la Escritura se encuentran en Levítico 14. La última objeción, presentada por los críticos, es la siguiente. Los escritores del Nuevo Pacto fueron parciales. ¿Podemos, por lo tanto, creer en el testimonio de ellos? Sí, podemos creer en el testimonio de ellos. Ser parcial acerca de algo no significa que usted no pueda decir la verdad. Tome, por ejemplo, el caso del robo en un pequeño almacén. El ladrón dispara y hiere a 2 empleados escapando, pero más tarde es detenido. En el juicio, los empleados, los cuales se han recuperado de sus heridas, son traídos a testificar. Ambos testigos serán parciales, ya que ellos quisieran ver al perpetrador castigado. Aún así, el testimonio de ellos, el cual es bajo juramento, es aceptado como perfectamente válido, probando así que no existen problemas obvios por el testimonio de quienes fueran heridos. Así que, por el hecho de ser parcial en algo,
no significa automáticamente que el testimonio que nos dan no sea válido. Los escritores del Nuevo Pacto fueron ciertamente parciales, pero la parcialidad de ellos fue dirigida honesta y verdaderamente, y en ningún momento fue usada para engañar. La intención de ellos era registrar y testificar en forma veraz acerca de los eventos que habían visto. Recuerde, los discípulos eran seguidores de Jesús, a quienes se les enseñó a amar, a ser amables, fieles y honestos. Pero esto no fue todo. Jesús también les advirtió contra la hipocresía, Mateo 6:1, y contra levantar falso testimonio, Mateo 19:18. Toda la vida de Jesús se basó en la integridad, el carácter, la fidelidad, la credibilidad, el amor y el sacrificio. Esto fue lo que los discípulos aprendieron de Jesús, y esto fue lo que enseñaron en sus escritos. Así que si ellos aprendieron algo de Jesús, fue vivir en la verdad de la manera como Jesús lo dice. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Juan 17, versículos del 17 al 19. Aún más, el hecho es que había muchas personas alrededor que hubieran podido negar lo que los apóstoles habían escrito si esto no era verdadero. No encontramos evidencia de tales cosas en ninguno de los escritos de la época. Es cierto, los discípulos fueron parciales, pero ¿por qué? ¿Para mentir? ¿Para exagerar? ¿O fueron parciales hacia la verdad acerca de quién era Jesús y lo que él había hecho? Por cierto, solo porque los testigos escribieron acerca de que Jesús había resucitado de entre los muertos, esto no significa que realmente sucedió. Esto es verdad, pero ¿por qué los discípulos habrían de mentir acerca de este hecho? ¿Por qué arriesgar sus vidas, la de sus familias, los lazos culturales, y aún morir por esto si sabían que era una mentira desarrollada con base en su parcialidad? No tiene ningún sentido. Pero lo que sí tiene sentido es que los discípulos estaban diciendo la verdad. Ya hemos llegado a los puntos de enfoque de esta lección. La Biblia no ha sido escrita de un idioma a otro. Traducimos del idioma original a nuestro idioma. Es un proceso de un solo paso y no una serie de pasos que puedan llevar a la corrupción de la misma Biblia. El Nuevo Pacto fue escrito antes de finales del siglo I por aquellos que bien o conocían a Cristo personalmente, habían tenido un encuentro con Él, o bien estaban bajo la dirección de aquellos que fueron sus discípulos. Se demuestra que los 4 evangelios fueron escritos antes de terminar el siglo porque 1. No mencionan la destrucción del templo. 2. El tiempo de circulación primero. En Asia Menor debió haber sido antes del 135 después de Cristo, antes que el evangelio llegara a Egipto. Y 3. Por los escritos de Flavio Josefo. Finalmente, y para terminar los puntos de enfoque, la Biblia no es un libro acerca de ciencia, pero cuando habla científicamente, esta es veraz. De hecho, estuvo muy adelantada en comparación con cualquier otro escrito en su época. Los escritores del Nuevo Pacto ciertamente fueron parciales, pero la parcialidad de ellos fue dirigida honesta y verdaderamente, y en ningún momento fue usada para engañar. La intención de ellos era registrar y testificar en forma veraz acerca de los eventos que habían visto. Recuerde, los discípulos eran seguidores de Jesús a quienes se les enseñó a amar, a ser amables, fieles y honestos. Con esta última parte damos por terminada la unidad 3 de la primera asignatura, Bibliología. Dios lo bendiga.